tengo muy claro. El sábado en Málaga, clarísimo. Y el miércoles en Varsovia. Es cierto que estamos mejor que la semana pasada y queda una semana menos. Este programa está patrocinado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado. Para Vanega, buscando a Diego Figueras dentro de la... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Los goles que se produjeron en el Ramón Sánchez Pizjuán, los goles de Vicente Iborra, hasta 2, los que marcó el del Levante y que sirvieron para que su equipo remontase el encuentro. 3 puntos que suma el Sevilla de Unai Emery, un Sevilla que está a tan solo un puntito del Valencia, que empató ante el Celta y que además suma su mejor temporada en toda la historia del Sevilla en lo que a puntos se refiere. Supera a aquel Sevilla maravilloso de Juan de Ramos. Y goles también, muchos en el Benito Villamarín, los que marcó el equipo de Pepe Mel, en este caso al Lugo, para seguir intratable, para seguir caminando hacia Primera División. La próxima jornada, recuerden, el miércoles en el Sardinero, podría ser ya matemáticamente equipo de Primera. Ahí lo tienen, encaramado en la parte más alta, 78 puntitos a 6 del Girona. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Lo dicho, bienvenidos al descuento. Como cada lunes en el Correo de Andalucía Televisión, para contarles, para meterle el bisturí a lo que ha sido una jornada maravillosa, porque han ganado los 3 equipos de nuestra ciudad, el Sevilla, el Betis, el Sevilla, y también nuestro Club Baloncesto Sevilla, que certifica la permanencia en este caso, la División de Oro del Baloncesto Nacional, en la ACB, donde vamos a seguir teniendo presencia después de 30 años en la máxima competición, con un Betis que ganó, que está prácticamente en Primera División, y con un Sevilla intratable, que sigue caminando a golpe de récord, no solo para esa final de Varsovia, sino todavía con opciones de entrar en la Champions League, en la máxima competición continental. De todo eso vamos a hablar, no nos vamos a olvidar del fútbol modesto. Hemos estado en Castilleja, hemos estado en Utrera, vamos a contarles cómo son esos ascensos que se han producido también en nuestra provincia. Vamos a hablar de muchas cosas, pero antes, si les parece, vamos a ir presentando a la gente que va a estar esta noche con nosotros en nuestra tertulia, en el debate. Como usted también, si quiere, puede participar en esta mesa en directo, @eldescuentotv, esa es nuestra cuenta en Twitter. ¿Y quién la lleva? Nuestra queridísima Vicky Gil. Hola Vicky, guapísima, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Y además con regalito incluido para toda la gente que participa a través del Twitter, ¿verdad? Efectivamente, el Centro Comercial Aire Sur sigue regalando entradas dobles, en este caso ya para el Betis, porque el Sevilla, ya lo comentaremos luego, se ha despedido ya de la Liga en el Pizjuán. El próximo domingo, 24 de mayo, ante el Alcorcón, puede que ahí se celebre su ascenso a Primera División. Solo se tienen que meter en el Facebook, Centro Comercial Aire Sur, y ahí rellenan una sencillita inscripción. Pueden participar hasta 3 veces, así que la suerte está echada ya. Bueno, pues la suerte está echada, como dice mi querida Vicky. 3 momentos ganadores a lo largo del día en el Facebook de los amigos del Centro Comercial Aire Sur. También tienen Twitter, ahí dan ellos las instrucciones de cómo hacerlo. Como les sea más cómodo. El caso es que hay que entrar en Facebook, rellenar esa inscripción si quiere ir a ver los partidos del Betis, porque regalamos entradas para los partidos de casa. El Sevilla, como bien dijo Vicky, se despidió del Ramón Sánchez Pizjuán. Va a estar con nosotros esta noche alguien que conoce muy bien ese Ramón Sánchez Pizjuán, que ha corrido mucho por esa banda y que nos va a hablar mucho de fútbol y de lo que seguramente se está cociendo en la Bombonera de Nervión, en ese vestuario que también conoce. Está con nosotros esta noche el que fuera jugador del Sevilla, Paco Gallardo. Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas Bienvenido noches. A tu casa. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de esa final de Varsovia, de todo lo que hay en juego para un Sevilla Fútbol Club, que sorprendentemente va a tener opciones incluso de entrar en Champions por la vía doméstica, por la Liga, cuando parecía que se habían perdido todas. Pues sí, la verdad es que es sorprendente, pero yo creo que también merecida. Yo creo que es un poco duro hacer la mejor temporada de la historia de Sevilla y seguir quinto en la clasificación, ¿no? Eso dice de la calidad que tiene la Liga Española. Yo creo que se merece que entre por Liga en Liga de Campeones y que eso en Varsovia pues también se plasme y pueda conseguir la victoria, pero no con la presión también de ganar y tener que clasificarse.
Luego te voy a preguntar también porque es la 7ª final del Sevilla en competición europea, pero el viernes que viene hay también una final importante, en este caso el equipo que está entrenando, porque ya has pasado de la parte futbolista, te has metido de pleno también en la preparación con los chavales y estás trabajando para la Federación Andaluza de Fútbol. ¿Qué hay el viernes? Cuéntame. Pues bueno, el viernes estamos clasificados, soy seleccionador actual andaluz 16, hemos jugado 2 fases previas y el viernes, pues bueno, por el centenario de la Federación Andaluza hemos traído la final del Campeonato de España aquí, que seguramente muchos de los jugadores que puedan ver quien asista a Alcalá de Guadaira entre el viernes y el domingo que será la final, serán las estrellas del futuro del fútbol español. Sí, pues estamos hablando de chavales con 16 años, pero que están ya asomando la parte juvenil, que es cuando más se acerca quizás uno también a los filiales. Llevamos jugadores del Betis, llevamos jugadores del Sevilla y gente que va a estar ahí dentro de muy poquito, que está ahora mismo entre tus manos. Sí, ¿Cómo son? ¿Qué hay? Ese es el primer paso para llegar a ser futbolista profesional. Yo creo que por estas selecciones han pasado todo. A mí me hace bastante ilusión estar en esta selección andaluza porque a mí me relanzó a llegar a ser futbolista profesional y por ahí pues bueno, han pasado jugadores como Carlos Marchena, Sergio Ramos, Jesús Nava, Fernando, como yo, como Reyes, muchísimos jugadores que estos jugadores ya no es eso, sino que también viene la selección del País Vasco que traerá grandísimos jugadores y estoy seguro que de toda esta jornada por lo menos veremos muchísimos en Primera División. Bueno, pues los futbolistas que están pasando ahora mismo por las manos de Paquito Gallardo en esa selección sub-16 andaluza y donde ha habido futbolistas de la talla que él mismo ha comentado. Algunos de ellos hasta campeones del mundo, como Carlos Marchena, como Sergio Ramos, en fin, lo más granado de nuestro fútbol, de nuestras canteras, criado aquí y que ya han visto el resultado que dan a nivel mundial. Luego vamos a ahondar en ese tema y vamos a hablar de muchas cosas con Paco Gallardo, que además conoce muy bien todo el fútbol de cantera y todo el fútbol, en este caso, la materia prima de lo que tiene que ser el fútbol, iba a decir del futuro, pero ya es casi una realidad, están ahí a la vuelta de la esquina. De todo eso vamos a hablar, como digo, pero quiero también ir presentando a la gente que nos va a acompañar también a lo largo de la noche. Sabe Paco Gallardo mucho de cantera y lo sabe también mi querido Bernardo Ruiz, no solo de cantera, sino también de fútbol modesto. Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a tu casa, hombre. Muy buenas noches, Antonio. Te tengo que preguntar porque la jornada ha dado para mucho en el fútbol provincial. Te voy a preguntar evidentemente por Pepe Mel, por unas declaraciones que hizo el otro día felicitando a Sevilla por la que le han llovido unos palos tremendos. Te voy a preguntar luego también por Unai Emery y esas declaraciones donde dice mi futuro es Málaga y después Varsovia. Pero quiero que me cuentes antes que nada qué pasó en Utrera, qué está pasando en Castilleja, qué es lo que está pasando en nuestro fútbol modesto, en nuestro fútbol provincial. Pues en primer lugar que hubo 2 ascensos a segunda andaluza del Ciudad Jardín de Cristian Antón y del Gilena de Domingo López Racero en la noche del sábado. Y el domingo, además, se aclaró el futuro de Castilleja y Utrera, que son nuevos equipos de tercera división. El Castilleja, por primera vez en su historia, logró el ascenso ante más de 2.000 espectadores en un abarrotado Antonio Almendro. Y el Utrera ascendió en Córdoba, concretamente en el barrio de Poniente, después de 16 temporadas de ausencia. Una renovación, la de Miguel Ángel Montoya, su entrenador, que podrán leer mañana íntegramente en las páginas del Decano Deportivo. Y además tenemos también playoffs de ascenso para el Gerena, que está metido ahí a tope. Efectivamente, el Alcobendas Sport madrileño ha sido el rival que ha deparado el sorteo celebrado hoy en Las Rozas, en la ciudad del fútbol de Las Rozas de la Real Federación Española del Fútbol. La ida se disputará el próximo domingo o sábado, aún no se ha definido horario. El Gerena ha pedido que sea el sábado a las 8:30 en el municipal Luis Aragonés de Alcobendas y la vuelta el día 31 o 30 de mayo, curiosamente coincidiendo con la Feria de Gerena. Bueno, pues una fiesta en Gerena seguro después de lo que hemos vivido también allí con aquello de la Copa Federación, la visita al Castellón y todo lo que tuvimos la suerte de vivir con un tipo como José Juan Romero Gil, que otra vez hemos contado, luego a modo de pincelada, Bernardo, pero para que la gente se sitúe un poquito, ¿puede estar cerca del Betis otra vez? El Betis ha insistido en su fichaje para la División de Honor. José Juan Romero, en primer lugar, ha estado un compás de espera antes de que se aclare su futuro por la trascendencia del playoff, pero no es su principal propósito recalar en la cantera del Betis para militar en el División de Honor. Exige que sea el filial, es prácticamente un imposible, teniendo en cuenta que han renovado Juan Merino va a continuar en el banquillo del filial, porque además se lo ha ganado en los terrenos de juego con la permanencia y ha renovado por 2 temporadas. Y precisamente del Betis, un fichaje que adelantábamos esta semana en las páginas del Decano Deportivo. Fran Díaz, extremo derecho del Centro Municipal de Deportes de San Juan, será el primer fichaje de un filial que repetirá presencia en el Grupo Cuarto de Segunda División B.
Luego te voy a preguntar también por los filiales porque al final parece que cumplen el objetivo. Luego vamos a ahondar en ese tema, pero antes tengo que presentar también a más gente que va a estar con nosotros. Está aquí Leandro Iglesias, compañero de La Sexta. Leandro, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a tu casa. Antonio? Gracias, buenas noches. Bueno, entre todo lo que hay con respecto al Sevilla, al Betis y al Sevilla, vaya 2 semanas que nos quedan también de trabajo con el ascenso del Betis, que se va a producir en breve, con esa final del Sevilla. Bueno, adiós, gracias, ¿no? Qué bonito es tener que hartarte de currar para esto. Pero te pregunto rápidamente, para la final de Varsovia, me decías antes que el Dnipro, un rival desconocido, le ha ganado al Nápoles. ¿Cómo tienes tú la balanza esa del favoritismo? Dice Emery que los dos tienen el mismo mérito, evidentemente. Pero... Bueno, pero eso, claro que te lo tiene que decir, ¿no? Es el discurso político, ¿no? Oficial que tiene que dar el entrenador del equipo que es súper favorito. Es el Sevilla súper favorito para la final. Por mucho que digan que las finales hay que jugarlas, que es verdad, por mucho que digan que siempre hay un porcentaje, ¿no? Para cualquiera de los dos que está igualado, pero el Sevilla, tal y como está el Sevilla, no solo porque el Dnipro es un rival, aunque haya eliminado a equipos importantes, no deja de ser un rival de una liga menor. Al margen de eso, yo creo sinceramente que actualmente, tal y como está el Sevilla, me da la sensación de que es difícil que le gane no el Dnipro, sino que le gane cualquiera. Es que se pone el Nápoles enfrente y también creo que a día de hoy el Sevilla es favorito. Bueno, pues luego vamos a hablar de ese favoritismo. Luego vamos a hablar de ese favoritismo. Pero, Edu, échate para acá, para Bernardo, un poquito, que te voy a presentar. Ha llegado justo en el momento, lo ha pillado un poquito de tráfico, son las cosas del directo. Eduardo Gil, compañero de Canal Sur Radio. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a tu casa. Buenas a todos. Te voy a preguntar por esa final de Varsovia, por el favoritismo que comentaba también Leandro, pero te voy a preguntar también por el Betis. Hay una cuestión que está muy clara, se va a certificar ya matemáticamente en breve ese ascenso, pero hay que aprender mucho de lo que ha ocurrido esta temporada, ¿verdad, amigo? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que ahora mismo en el caso del Betis, si es en lo que quieres que nos centremos mínimamente, lo que tiene que hacer de pincelada. Lo que tiene que subir. Tiene que subir el jueves. Bueno, ya tiene pie y medio dentro. O el domingo y que no pase más, que el Betis se acabe eso de Betis ascensor y que Mel se consolide. ¿Sabes que el miércoles se cumplen 25 años del último ascenso en el Benito Villamarín? ¿Con gol de quién? Con gol de Pepe Mel. Del señor José Mel Pérez. El Betis lo tiene que fiar todo a un proyecto. El Sevilla, desde que le entregó las llaves a Unai Emery, es lo mejor que le ha pasado. Bueno, pues si el controvertido Mel, no es perfecto, nadie lo es capaz de defender el equipo por segunda vez y lo llevó a Europa y lo vuelve a llevar a Europa o lo mete entre los 10 primeros, pues a ver si hay un proyecto ya de una vez. Parece que Mel y el Betis están llamados el uno al otro a ser pareja, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa con todo. Insisto, le vamos a meter el bisturí a todo esto. Si usted quiere participar, @eldescuentotv para que Vicky le lea en directo todos los comentarios. Nos metemos ya en el turrón, vamos a hablar de todo lo que ha sido esta jornada. Antes, quiero aclarar varias cuestiones. La primera, si usted está esperando que se produzca el ascenso del Betis para tener ese coleccionable que sabe que va a entregar el Correo de Andalucía, esté tranquilo, lo va a tener. Si usted está esperando que llegue la final de Varsovia para tener un cuadernillo especial para esa ocasión, una cobertura importante a nivel de televisión, a nivel de la web, que lo sepan, para el ascenso del Betis, para la final de Varsovia, el Sevilla Fútbol Club, atentos a lo que está preparando esta casa, atentos. No solo al Correo de Andalucía Televisión, también al Decano Deportivo y, por supuesto, a nuestra página web. Pero, para llegar a esa final, para todo lo que se está viviendo en el Sevilla, en el Betis, en el Sevilla, hay que empezar hablando de lo que ha ocurrido el fin de semana. Atentos a las imágenes que vamos a ver. Se conjura el Pizjuán, se conjura la Bombonera para lo que va a ser la 7ª final europea de su equipo. No se pierdan cómo estuvieron celebrando ese final de partido. Leandro, estuviste a pie de campo. Quiero ver imágenes. Además, al lado del torero, me pilla al lado. Imágenes de lo que ocurrió en el Ramón Sánchez Pizjuán. Estamos viendo un vídeo además grabado desde la grada. Se ve perfectamente. El partido había terminado. Ahí están viendo la grada repleta y animada para festejar, para alentar a los suyos de cara a esa final de Varsovia. Cuéntame, Leandro, estamos viendo una imagen, pero sí, ¿cómo fue desde el campo? Termina el partido y sobre todo desde el fondo norte se pide la salida, que no fue salida porque estaban dentro del campo, pero sí que hubiera entre aficionados y jugadores esa camaradería habitual cuando hay un acontecimiento importante. Entonces los jugadores se fueron a esa parte de la grada, primero, porque luego hicieron una especie de vuelta
alrededor del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y ahí pues entregaron camisetas, envía pues ahí con un capote que no era capote, empezó a dar pase y la gente empezó a decir olé, olé, y envía también, por ejemplo, pues se dejó, casi le faltó quitarse los calzoncillos, ¿no? Lo perdió prácticamente todo. Sí, bueno, pues un pero Sevilla todos los que, jugadores igual, en la misma línea. que se volcó. Ahora, insisto, vamos a ver a Unai Emery, vamos a analizar todo lo que dijo. Pero, Paco, tú que has sido futbolista, que has estado ahí abajo, que has visto al Pizjuán volcado sobre sus jugadores, ¿se puede definir cómo es ese momento? ¿Se le puede explicar a la gente qué es lo que le pasa a uno por la mente cuando está mirando la grada, ve 40 o 45 mil personas, 30.000 las que queden, coreando tu nombre, portándose como se portaron y en un momento tan importante de tanta alegría? Eso es lo bonito del fútbol. Eso es lo que yo siempre digo, que uno tiene que vivirlo para poder explicarlo. Yo he tenido la suerte de coger esa época de Sevilla. Además, voy a contar una cosa, que bien decías que Sevilla es la 7ª final que va a jugar. Nunca lo hemos contado, ¿no? Pero fíjate, después de nosotros ascender, después de todo, en la primera vez que conseguimos meternos en UEFA, después de todo lo que había pasado y tal, recuerdo una pelea que hubo, pelea entre comillas, bueno, una discusión, ¿no? en el vestuario, porque Monchi quería que fuéramos a celebrar que habíamos entrado en UEFA, y nuestros capitanes y el equipo decíamos que un Sevilla, un equipo tan grande, tenía que ir a celebrar títulos, que no podíamos ser mediocres y ir a celebrar una clasificación para... Esa anécdota me la ha contado hoy en la radio Pablo Alfaro, y tuvo que llegar el presidente Pepe Castro hasta que os fuisteis para allá, porque estaba la gente... No, porque estaba la gente esperándonos y nosotros decíamos, pero bueno, es que no hemos ganado nada, ¿cómo vamos a ir a celebrarlo? Y menos mal que fuimos, porque para mí fue uno de los mejores momentos que yo he vivido. O sea, esa celebración y eso es, como futbolista, lo que te gusta, poder vivir eso y desde dentro. Yo creo que son momentos muy bonitos y que no olvidas nunca. Fíjate la anécdota que acaba de contar Paco. En aquel momento, cuando este Sevilla, que fuisteis a celebrar una clasificación, ¿imaginabais por asomo lo que iba a ocurrir? ¿Lo que estaba por llegar? Es que no se lo imaginaba nadie. Tú te imaginas ahora, por ejemplo, el Sevilla se ha clasificado para final. Y es que no han ido a la Puerta de Jerez a celebrarlo. O sea, que nosotros fuimos con un autobús a la Puerta de Jerez, escoltado y todo. Y, o sea, yo creo que el Sevilla se ha clasificado para la final de la Copa de la UEFA. Y los jugadores ya me parecía, habrán ido aficionados y habrán ido unos cuantos aficionados. Pero fueron, es que cuando nosotros nos clasificamos, es que estaba igual que cuando ascendimos o igual que cuando se clasificó, ganó un título al Sevilla. Nadie pensaba que el Sevilla iba a conseguir todos estos títulos. Parece que fue una premonición. Totalmente. Fue decir, no, el Sevilla es grande, Sevilla tiene que ir a celebrar títulos y tal, no sé qué. Y además que hubo una discusión, que no íbamos ahí, ¿eh? Y tuvo que llegar el presidente y decir que no, que tenéis que ir. Porque todo en fútbol nace de las emociones. Y empezaron las emociones con la sangre roja que hervía con Caparrós y después ya vino lo que vino, ¿no? Claro. Y después ha venido lo que ha venido. Claro. Bueno, pues la persona que está motivando ahora mismo el vestuario del Sevilla Fútbol Club ya no es Joaquín Caparrós, ahora es Unai Emery. Y fíjense, Unai Emery, que ha conseguido un récord brutal. Ha mejorado precisamente lo que hizo en Liga el Sevilla de Juan de. Paco, yo te pregunto directamente, mójate, ¿a día de hoy la renovación de Emery es una gestión prioritaria para el Sevilla? ¿Por delante incluso de la gestión de gente como Vaca, Gameiro, Vitolo, Aleix? Totalmente, yo creo que totalmente, ¿no? Yo creo que Unai Emery está haciendo una temporada, no solo una temporada, ¿no? Si es la trayectoria también. El Sevilla en estos últimos años han salido jugadores importantes, sin embargo ha seguido manteniendo ese equilibrio en el equipo y sobre todo mejorándose cada año. Yo creo que la renovación de Emery tiene que ser para el Sevilla lo más importante y a la vez lo más inquietante. O sea, como club, saber que Unai Emery se te puede ir, yo creo que puede ser algo que a Sevilla le haga y pensar mucho, y en este caso me imagino que Monchi. Pero bueno, conociéndolo, me imagino que ya tendrá un plan B si pasara. A mí me extraña que... ¿Te extraña? Que Unai Emery se vaya. A mí personalmente... Milan, Nápoles, lo que está sonando suena fuerte. Sí, pero... Está en el Sevilla, ¿verdad? Que tampoco es ninguna tontería, ¿no? Extraña. Está en el Sevilla, está mirado, está consiguiendo
¿Sabes la satisfacción que es poder trabajar a gusto en un club? Que tú llegas, que sabes que todo lo que pides se puede hacer, que trabajas a gusto. Claro, al fin y al cabo el dinero manda mucho. Y si la diferencia es el triple... ¿Y si eres consciente de que es el techo? ¿Y si eres consciente que más de ahí, por presupuesto, el Sevilla no va a poder dar? ¿Qué va a ser? ¿Otra tercera UEFA? ¿Otra cuarta UEFA? Porque en Champions es realmente un reto apasionante. Hoy alguien me contaba que lo mejor, lo ideal para el nivel económico que tiene el Sevilla es jugar Liga de Campeones, jugar Champions y como sabes que no vas a poder llegar a determinados límites, nunca se sabe, que a veces es hasta conveniente que, bueno, si te eliminan, que vayas a la UEFA y a la UEFA la ganas una tercera vez. Porque la Champions es otra historia y vamos a ver si el Sevilla va a poder competir en ese nivel presupuestario. De todas formas, Edu, puede pasar muchos años. Emery puede estar pensando y vuelva a ganar ya una no puedo UEFA. superar eso. Es que ya lo estamos viendo normal. O sea, estamos pensando que para el año que viene puede llegar a la final. Es que llegar a una final es muy complicado. Se tienen que dar muchísimas circunstancias. No recordemos que la del año pasado en Viana en el último minuto. Cuántas veces marca un portero un gol de cabeza. Que hay cosas que al fin y al cabo yo no creo mucho en la suerte, ¿no? Pero sí es cierto que vamos a disfrutar esta UEFA y ya veremos a ver en los siguientes años. Pero sí es cierto que Sevilla ahora mismo tiene el techo muy alto. Por dentro, y Leandro lo sabe muy bien porque ha estado informando perfectamente de lo que está pasando, el Sevilla tiene las carnes abiertas con Emery. Una cosa es la euforia y una cosa es tal y no vamos a aguar el vino. Pero el Sevilla por dentro está trabajando, planificando posiciones, que si Champions, que si tal, y con qué entrenador quiere poner el cascabel al gato. Y están con las carnes abiertas porque tienen que llamar a Málaga, tienen que llamar a que se escriba, que si Gémez, han tanteado a Javi Gracia, Monchi siempre tiene a Quique Flores. En fin, hay una serie de nombres que si queréis... Sí, pero hay una, sobre todo lo que es un todo nombre esto. muy importante que es el Milán. El Milán es un club ahora mismo que necesita una reorganización, una reestructuración. Y el Milán está enamorado de Unai Emery. Y ya reconoció, creo que fue aquí en el correo además, Unai Emery, que el año pasado no fue ningún rumor. O sea, el año pasado el Milán el 22 de diciembre para la gente que te está escuchando, Leandro, que te está viendo en casa. No, sí, lo vimos todo y el 22 de diciembre dijo Unai Emery en esta misma casa que el reto del Milán era algo que le gustaba, pero que no era el momento, que quería crecer en el Sevilla. Tú vas a todas las ruedas de prensa de Unai Emery, estás habitualmente cerca de él, sabes cómo reacciona, cómo piensa, incluso sé que has insistido preguntando por el tema, luego lo vamos a ver, pero da la sensación de que ese crecimiento del que habla Emery se limita a la Champions. Si no está en Champions es imposible que Emery siga en Sevilla. O esa es la impresión que tengo, no sé cuál tienes tú. A ver, yo la impresión que tengo es que tiene un acuerdo con el Milán. Y yo creo que se va a ir al Milán. Y además... bueno, a mí me han hablado del Milán, del Inter de Milán y del Nápoles. Yo creo que el equipo... De esos tres. El equipo que realmente ha hablado con Unai Emery, es el Milán. O sea, ha hablado con Unai Emery. Y entonces, a partir de ahí, estamos hablando del segundo equipo más importante de la historia del fútbol continental, europeo, en cuestión de títulos de Copa de Europa. Y es un equipo que tiene un potencial tremendo. Si el grupo tailandés, con Maldini a la cabeza, que no estamos hablando de Maldini es Dios en Milán. No, es Dios y Maldini ha hablado con Emery. O sea, que es que no estamos hablando de ninguna tontería. Lo que pasa es que Emery lleva razón también en una cosa, es decir, está viviendo mucho el presente, pero él también le ha dicho al Sevilla, el Sevilla le ha puesto 2 y 3 años de contrato, no solo el día del Getafe, el día que pierde contra el Getafe, sino después. El Sevilla ha intentado por todos los medios cerrar a Emery, porque la cláusula que tiene Emery de renovación automática tiene cláusulas también a través de las cuales puede romper de forma unilateral el contrato, tanto él como el Sevilla, o sea que no le ata. Eso es una mentira. Y esto es como Martino, ¿no? Con el Barcelona, cuando decía, no, yo voy a respetar mi contrato. Claro, el contrato también tenía cláusula. Una cláusula que efectivamente, el Barça pues a lo mejor Emery no lo juega respeta, lo mismo cuando le preguntamos el otro día. Tiene cláusula ese contrato. Y ya se desvelarán las cláusulas de ese contrato. ¿Qué pasa? Que es verdad que Emery no ha firmado un contrato con el Milán. Y me atrevería a decir que tampoco un precontrato. Va a estar pero que ha supeditado, habido, es lo que está esperando el sevillismo. que ha habido conversaciones serias, importantes y que pueden ser determinantes y que en ese, digamos, en ese estado de ánimo del entrenador, con todo lo que tiene alrededor, lo que puede manejar, ha hecho parar una renovación por el Sevilla que estaba cantadísima. O sea, porque tú te haces... A ver, esto es de perogrullo, como se suele decir. Oiga, yo estoy encantado en el Sevilla. Me van a mejorar el contrato en temporada
y económicamente casi en un 100% de lo que cobro, o sea, irme acá más de 2 millones de euros, y estoy fenomenal, y aquí ya me he ganado a la gente, yo renuevo, ¿no? O sea, ¿Usted por qué dice no? O sea, usted dice, yo no renuevo, a final de temporada, ¿por qué? ¿Qué motivo hay? ¿Qué le lleva a hacer eso? Cuando los hechos dicen una cosa y las palabras otra, algo está pasando. Y está enrocado en el mismo discurso el entrenador del Sevilla, y ya se lo he preguntado como 3 y 4 veces en la sala de prensa. No me extrañaría que en Italia no se habla tanto de Emery, como nos da aquí la impresión. No me extrañaría que fuera Milán. Pero a mí lo que no me extrañaría es que Emery tuviera 1000 propuestas. Más de una muy importante. No tuviera, claro, es claro. el entrenador de moda. Decidme un entrenador más importante en el candelabro, en la terminología de Sofía Mazagatos. Decidme un entrenador más de moda en Europa. Rafa Benítez, no. Pero, puede haber entrenador de peso. Y me estoy refiriendo a que no sería ninguna barbaridad. Pero perdóname, Leandro. Para mí no sería ninguna barbaridad que el Real de Madrid tuviera entre sus 3 prioridades, decir, pues... Y el Barcelona, Bueno, el Barça tiene a Luis Enrique, bueno, y va y tal, y triplete, historias. Y tuviera, ¿qué entrenador me ofreces? Pues Ancelotti de peso, el otro, más allá de Unai, no hay un entrenador, y estoy hablando de clubes de la Premier, en fin, ahora mismo debe tener llamadas de clubes que ni nos imaginamos, que le han dicho, espérate. Y él ha dicho, pues evidentemente me voy a esperar el 27 de mayo, que voy a perder. Y lo dijo ayer Unai Emery. Yo quiero respetar la filosofía. Acabo. Lo que dijo ayer porque lo vamos a ver quiero ahora. respetar la filosofía de este contrato. Es decir, a mí me pusieron como condición llegar a Europa. Bueno, pues ahora os vais a enterar. Me sonó a eso, con toda la elegancia que tiene Unai. Yo creo que hay 2 cuestiones clave, ¿no? La primera es que Emery identifique que en el Sevilla es difícil que alcance unas cotas aún más elevadas. Es una cuestión súper importante. Yo creo que Emery es consciente de que el Sevilla, el margen de crecimiento continental es muy limitado ya. Porque el Sevilla ahora mismo es uno de los mejores equipos de ese segundo escalón, ¿de acuerdo? Si no el mejor, porque los títulos y el palmarés acreditan esa condición. Y después hay un aspecto que yo creo que es fundamental, que no es una información, sino una intuición, y nadie puede informar sobre ese aspecto porque es una opinión personal, y yo creo que Emery va a depender su respuesta del proyecto que le plantee el Milán, es decir, de la capacidad de decisión, de diseño... ¿Que le presente el Sevilla, no, Bernardo? No, el Milán. Pero él ya sabe el Milán, sí, el Milán, pero no sé si tiene razón. ¿Cómo va? No sabe el proyecto que hay porque no sabemos si el Sevilla va a jugar a la Champions. Con lo cual no sabemos qué proyecto hay. Es importante, pero el margen de crecimiento sí lo sabe. Efectivamente, y no solo eso, sino, es decir, que en Milán reciba órdenes de dispone usted de X millones de euros para confeccionar una plantilla a su gusto. Es decir, que usted sea la persona... Pero es que, Bernardo, una perdóname especie que de te corte, director pero es que le diga al Milán, ¿tiene usted 100 millones o tiene 3? ¿Qué más le da a él? Y se lo tendrá que decir al director deportivo, y que el director deportivo le diga, mira, vamos a tener el año que viene otra vez otro cementerio de elefantes con los Ronaldinho, Rivaldo y compañía, para que la gente se me haga una idea, futbolistas medio retirados, o vamos a aspirar a un equipo de verdad. Eso es lo que le tienen que decir, no los millones de euros, ¿no? Pero que si él dice, pero es que estoy hablando de eso desde primera hora, es decir, la capacidad de decisión y de libertad para decidir en materia deportiva, en materia de incorporaciones, en materia de baja. Y lógicamente las altas están condicionadas por el aspecto económico, ¿no? Porque yo creo que el Sevilla no ficharía a los jugadores que han fichado si dispusiera de una mayor capacidad de inversión. El Sevilla Venga, rápido, que vamos a ver a una. Yo lo que digo, Antonio, que aquí hay una cosa clarísima, o sea, y creo que eso se produce casi en el 100% cuando se mueven este tipo de cosas, y se puede extrapolar a otras profesiones igual. Cuando tú tienes, tú estás ya en un sitio donde has conseguido grandes objetivos. Tu tope. La fecha personal. caducida de la que habla Unai. Estás en una segunda línea, porque Sevilla es segunda línea, y te ofrecen una primera línea, una primerísima línea, porque el Milán para mí, en condiciones normales, no este Milán, sino el Milán de toda la vida, en condiciones normales está entre los 5 mejores equipos del mundo, y además por título y por palmarés lo está. Por historia, por trayectoria, entonces, por todo. El margen es grandísimo. Si tú eres una persona medianamente ambiciosa, y Unai lo es, y no tiene otro tipo de atadura, se va. ¿Por qué? Porque le van a dar, primero, bastante más dinero que con el Sevilla, porque la capacidad del Milán es mucho mayor, y porque le van a ofrecer posibilidades que están a años luz de la del Sevilla. O sea, pegarse todos los años con el Madrid, el Barcelona, el Chelsea y el Manchester City y los equipos milanios. Y eso no sabe Unai. Si esa posibilidad al final se ejecuta, es decir, si lo que le ha dicho Maldini a Emery espérate, se va a Milán y punto. Y no miráis mucho más, salvo que el Madrid se vuelva loco, que no creo que sea perfil para ningún equipo español de primera línea, ni el Barça ni el Madrid. Pues y acaba llamándolo.
Yo creo que no tengo ninguna duda. En primer lugar, porque el Barça, si no apuesta por un. Pero además eso es de sentido común casi, porque lo haríamos todos. El Barça, si no apuesta por. Bueno, el Barça es que en los últimos años ha decidido de forma extraña la identidad de sus entrenadores, porque en realidad no sabíamos ni quién decidía el perfil de entrenador, porque cuando menos desconcierta que uno sea Guardiola, otro Tata Martino y ahora de repente Luis Enrique. Pero no encaja, creo, en el perfil de entrenador que busca el Barça. Y lógicamente todos conocemos la capacidad de arriesgar del Real Madrid, porque Unai Emery es uno de los mejores entrenadores, si no el mejor de España. Pero también un apunte importante, que el Real Madrid apuesta habitualmente por entrenadores más consagrados, y me refiero a títulos de primer nivel, es decir, Champions League. Bueno, vamos a ver, antes de ver a Unai Emery, lo que contó en la sala de prensa, a pregunta precisamente, si no me equivoco, del querido Leandro Iglesias. Quiero darme una vuelta por las redes sociales, porque veo que está la gente un poquito mosqueada porque hemos empezado con el Sevilla. Vamos a hablar también del Betis, tranquilo. Vicky, venga, llévame, @eldescuentotv, ¿qué nos cuenta la gente? Vamos a hablar y polemizar del Betis. Hombre, claro, es que veo a la gente aquí dándome unos palos ya muy grandes. Pues, tranquilo, acabamos de empezar, no hay mucho programa todavía, hasta las 12. La gente empieza ya hoy calentita, pero bueno, hay que decir Me dan palos, dilo, leemos los palos. Bueno, también. nos dan palos, pero hombre, hay que esperar un poquito porque tenemos un primer bloque que es del Sevilla, que hay que hablar, que por cierto decirle a Miguel, que dice, me he llevado 20 segundos con vuestro programa y lleváis todo el tiempo hablando del contrato de Emery. Quedan 9 días clave para Varsovia, también queda Málaga. O sea, Sí, bueno, tenemos que hablar también hay de que todo pensar eso. también Málaga, no tanto Varsovia, también Ahora lo Málaga. vamos a ver porque lo dice el propio Emery, Málaga y Varsovia. Son 3 temas de los cuales vamos a hablar los 3. Vamos a hablar También. del sexo de Los Ángeles si quieren, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ¿qué más cositas? Pasan Venga, muchas Vicky. cosas. Que hay ahora mismo en Sevilla, saber si el entrenador que ha llevado al Sevilla a donde está ahora mismo se va o no. No, y seguro que a él también le interesa, pero que me gusta que nos den palos. Venga, Vicky, más cosas. Pues más palos de. También más palos. Algo bueno hacemos, a alguien le gusta esto, venga, cuéntanos. No, también hay retweet, también nos mandan fotos de Paco Gallardo. Ah, muy bien, muy bien. Y, Admiradores de Paco. y los palos del Betis, que dicen que no hablamos del Betis. Ahora vamos a hablar del Betis. Tenemos casi media horita o incluso más hablando del Betis, de su posible ascenso, de sus partidos. ¿Cuándo se va a certificar? Todo eso. Lo vamos a tratar. De todo, lo hablamos ahora. Vamos a hablar de todo eso, como bien dice Vicky. Antes, quiero ver al entrenador del Sevilla. Unai Emery, le preguntaba a Leandro, ¿cuál es el futuro inmediato para el actual entrenador del Sevilla Fútbol Club, por lo menos hasta el 27 de mayo? Lo tengo muy claro. El sábado en Málaga, clarísimo. Y el miércoles en Varsovia. Para mí es uno de los momentos más bonitos que puedo tener yo en mi carrera. Y quiero disfrutarlos, quiero tenerlos, quiero sentirlos, quiero vivirlos. Quiero estar con todos los sevillistas. Y de verdad, y no pienso nada más. Bueno, pues es lo que piensa Emery, en disfrutar el mejor momento, dijo, de su carrera como sevillista. Paco, tú has sido profesional de fútbol. ¿Ese mensaje es ambiguo, es claro, es contundente, es rotundo o es hojana? Permíteme la expresión. Un poco político, claro. Es lo que estaba diciendo Leandro. Si tú ya lo tuvieras claro, el hecho de quedarse a Sevilla, ¿para qué esperar más? Es que no habría necesidad. Volviendo un poco a lo de Emery, yo digo una cosa, y yo creo que habéis dado aquí en la clave. No sé quién ha dicho, Emery en el Madrid es que no tiene ese perfil porque no tiene ese nombre. Sí es cierto, Bernardo, que por ejemplo Emery, todos sabemos que tiene algo positivo. Ha ganado muchos títulos, ha hecho bastante bien en España, tal. Pero ahora vamos a ponernos en la situación de Italia, del Milán, del Nápoles o del Manchester City, como también sonaba. ¿Verdaderamente allí conocen a Emery los aficionados? Este club, tú por ejemplo, al Madrid, tú puedes llevar a Emery. Mucho a Pellegrini cuando se lo llevó al City, por ejemplo, Paco. Sí, pero es que el Milano es que este tío, si gana el 27 de mayo, claro, ha ganado 2 UEFA, no es ninguna tontería. Sí, que ha ganado 2 UEFA, pero que el club como eso... respecto al Milán, y me parece asombroso, que el Milán es el segundo mejor equipo de la historia del fútbol europeo, que es la historia del fútbol mundial. Yo digo... Real Madrid y AC Milán. Es decir, yo digo que lógicamente, por sí, analizar... Pero hermano de un tailandés se parecerá al City. Por analizarlo así un poco y demás, sí es cierto que Emery, pues bueno, donde va fuera está claro que sí, no lo vamos a poner en dudas y demás, pero al fin y al cabo, estos equipos es que es lo que estabais diciendo, necesitan un entrenador, un Maldini, necesitan un Ancelotti, un Mourinho, un Guardiola, que son los tipos... Un perfil más mediático, ¿no te refieres? Claro, más sería consagrado, porque con títulos de yo Champions. Creo que un entrenador que suena para todos los primeros espadas
que es muy similar además al perfil a Emery, es Jürgen Klopp, el del Sí. Borussia Jürgen Dortmund, Klopp del Borussia Dortmund. está incluso en la agenda del Madrid ahí, o sea, eso va a ser Sí, del Leandro, City, pero por ejemplo, y es muy parecido, porque Ese va a el Borussia pillar del Sevilla, Sevilla, seguro. pero Una silla mira, pilla. yo por ejemplo, Hombre, claro. Jonas Kroos, por ejemplo, ya ha estado en Champions, ha conseguido cosas importantes en Champions. Yo, por ponerle, que yo no soy nadie, tampoco para Emery ni nada. Emery ya ha estado en el extranjero y no lo ha ido bien. No ha estado todavía además, en un perdona, equipo Paco, en Champions eso no y lo ha dijo- conseguido cosas importantes. Eso no lo dijo Unai en ¿Entiendes, la no? entrevista que le hicimos en Pero Navidad. yo creo que también Que es se la hace eso. experiencia de estar fuera, una vez no le fue bien, A ver, y que él también prefiere. digo una cosa, Perdona, si nos Leandro, ponemos así, un- una de las primeras opciones que maneja el Sevilla es Javi Gracia, y Javi Gracia viene de un descenso, de un ascenso con el Almería, de hacer una temporada Yo de buena verdad, con el pero Málaga, de pero verdad. tampoco... De ganar un partido de 10 Espera, en un la momento, final. un momento. Es que Efectivamente, estamos o sea, desviando el debate y seguro que hay en no, casa no, que está pero loco digo, por escribirnos. estamos Espérate, hablando perdona. de De verdad, cosas Paco, objetivas. hablamos de un perfil. Unai Emery en el Milan, en el Manchester City, los perfiles que esos equipos requieren. Y con todo los respeto para Javi Gracia, para Paco Gémez, para los que están sonando. De verdad, el Sevilla Fútbol Club que puede jugar una Champions, va a tener un entrenador en ese año, con todo los respeto, insisto, ¿verdad? Que me perdone si nos escucha, nos ve, o alguien sea familiar suyo, amigo. Javi Gracia es entrenador del Sevilla en la Champions. ¿De verdad esa es la opción a la que aspira el Sevilla si no está Emery? Que hay informes Es que me cuesta creerlo. Javi Gracia, todos los jugadores hablan maravillas de él. Y Javi Gracia es un tío que se dedica 25 horas de 24 al fútbol. Y es Sí, pero una como dicen máquina los profesionales del fútbol, no, ¿con quién no, ha empatado no, Javi Gracia? No, pero- ¿con quién ha empatado Javi Gracia? Cuando vino No, pero Emery, que venía escúchame. que lo No, querían venía de matar, Valencia. lo querían matar en Moscú y en Valencia es persona no ¿Quién grata. era? Bueno, ¿Quién era? espérate, ¿Quién Hombre, era? por Juan favor, Ramos? el mejor de la otra Y liga que en Sevilla varios se la ha años. pitado a Emery. ¿Quién era Juan de apunte. Ramos? ¿Quién era Juan de Ramos? Un No, apunte, Juan de Ramos había dejado el perdona, Betis claro, es tercero, que había estado en el Málaga. Ramos Una no historia, había- Javi no, Gracia. no Menos había otra historia que analizado- esto que estamos diciendo. No había sé, analizado. es que yo creo que estamos- Leandro, perdona, nos no estamos había equivocando. analizado la rueda de prensa de Emery y yo no sé si coincides tú conmigo, tú estabas personalmente, yo no. La rueda de prensa del otro día de Emery es pasional, sorprendentemente pasional. Emery es una persona calculadora, fría, podríamos decir incluso que hasta en rueda de prensa es hierático, es un muñeco del románico, de las catedrales de Burgos, es decir, una persona muy, muy fría, muy poco gestual, una persona muy inteligente, es sagaz y es una persona que no regala el discurso. Y se enrolla más con una persiana. Sí, pero una Últimamente persona... ¿Sabe lo que dice? Últimamente ¿Sabe menos. lo que dice? Pero Y muy tiene- inteligente, ¿no? Ya tiene Y una sin herramienta. embargo, el otro Tiene una día- herramienta de comunicación, Bernardo, importante. Está, y todo lo que dice, hace o escribe en Twitter, en Facebook y tal, está más que estudiado. Está medido. Más que Lleva estudiado. sin Está dar un medido titular al Emery, milímetro. Lleva Sí, sin pero dar no un sé- titular. Tiene que ir a crees asesores. de Manolo Martín? Tiene que ir a asesores. Pero vosotros dos... Exactamente, desde que pero Manuel Martín vosotros- le dijo en una rueda de prensa, mister, deje usted ya de enrollarse y vaya esto al grano, por favor, sintetice, claro, concreto y conciso. el rollo está mucho. Pero usted, y Qué ya, grande. yo creo que igual eso Pero a partir no sé de si ahí, coincidís porque es conmigo que nosotros, en un y perdona, apunte. nosotros íbamos a la rueda de prensa de Emery y era vender una pieza diaria a nivel nacional, porque era un espectáculo todo, desde los gestos, los movimientos, lo que decía, cómo lo decía, el tono, es decir, todo lo que es gestual y todo lo que dice y cómo lo dice, es para ponerle música cómica. Pero para el periódico malo, porque no hay un titular. No, claro, pero para nosotros era fantástico, porque era cada 2 por 3, que si muevo la botella de agua, que si me levanto, que si no sé qué, que si el otro día con la ventana. Vale. Pero lo eso lo metemos, eso es un híbrido entre lo cómico y lo informativo, ¿vale? Porque también dice cosas. Lleva una temporada en la que a Emery no vende, como se dice, no vende ni la escoba de la rueda de prensa. O sea, vende una frase, pero son todos tópicos y está todo muy estudiado y va, además, ya ha aprendido un poquito a sintetizar, el mensaje a través de redes sociales está bastante estudiado, como decía, ha cambiado mucho. Alguien le ha dicho, hay que ¿Coincides cambiar conmigo? un poquito el paso porque hay que... coincidís esto- conmigo? esto hay que Pise el área, mejorarlo. mister. pero- Pise- venga, pise el dejamos área. el debate Sí, rápido, es un tenemos tipo muchas que cosas habla bien, todavía. o sea que Emery no es Sí, sí, un pierna, se defiende, o sea, se que defiende de que todas Emery no formas. es José La el entrenador del oratoria, Córdoba. la oratoria es muy buena. O sea, La oratoria cuidado. es bastante cuidada. Pero no sé si coincidís Veo que no conmigo. te gusta José Antonio Romero en la José sala. Antonio Romero es un bandido. De todas formas, una cosa, no quiero que No, se pero malinterprete lo que yo estoy diciendo. Si yo fuera director deportivo de Milán o del Madrid, yo me llevaría a Emery. Yo me lo llevaría. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Me entiendes o no? Yo me lo llevaría. Pero sí es cierto que es un club fuera de España, con esa envergadura que tienen todos estos equipos que están nombrando y tal, y después de venir de malas temporadas, siempre hemos tenido claro que lo que buscan es un nombre. En Madrid, ¿qué le pasaba cuando llevaba 4 o 5 años sin conseguir títulos? Un Mourinho. El Barça con un entrenador de renombre, Guardiola, tal. Un entrenador de renombre. Ese es el único hándicap. Pero yo, siendo director deportivo del Madrid o del Milán, claro que firmaría a Emery porque trabaja muy el bien. único que le hace sombra ahora mismo. no me habéis respondido. Leandro, Bernardo, vamos rápido. No me habéis respondido ninguno de los dos. A ver.
¿Estaba incómodo Emery? Por la risa, por los gestos y por cómo No lo cabeceaba creo. en el discurso. No ¿No, lo de creo. verdad? No creo porque lo ¿Crees llevo que todo no? estudiado al milímetro. Yo creo que está tranquilo. Y menos Sí, iba a estar tranquilo, porque incómodo. es que- Venga, Leandro, va a sacar- Bernardo, va a sacar un abrocharme el contraataque, tema. Fede. Y menos iba a estar incómodo después de lo que la gente había hecho en la grada. Un guiño del club. Hay que saber, muchas veces leer entre líneas, que en la megafonía del estadio suene aquello de yo sin ti, aquella... es así el tema, ¿no, Vicky? No me equivoco, corrígeme, ¿no? Yo sin ti, de Enrique Iglesias, que la gente del Sevilla ha versionado, la afición sevillista, yo sin ti, Emery, pues llévame a Varsovia, llévame a Tbilisi, pues eso era lo que cantaba la gente, lo vamos a ver enseguida, lo tenemos subtitulado, creo, lo tenemos preparado. Bueno, pues Enrique yo Iglesias, sin ti, primo de Leandro Iglesias. yo sin ti, cantó la grada del Pizjuán para su entrenador, para Unai Emery, lo vemos. Lo que se vivió el domingo en el Pizjuán vuelve a marcarse a fuego en la memoria de todo el sevillismo y en la de su entrenador, Unai Emery, aún más. El vasco fue despedido entre aplausos y vítores. Nunca antes un entrenador, con permiso de Juan de Ramos, había recibido el calor de una grada como lo hizo ayer. La historia se remonta al 2013. Fue entonces cuando el vasco llegó al Sevilla Fútbol Club y desde entonces no ha dado más que momentos de alegría a los aficionados. Consiguió entonces volver a situar el equipo en una final de UEFA y lo ha vuelto a hacer hace apenas unos días. Además, cuando prácticamente nadie imaginaba que el Sevilla fallara en su campo, Emery, llegado al descanso, animó como nunca a sus futbolistas y estos devolvieron la confianza de la grada con 2 tantos que bien valen un 4.º puesto en la Liga. Yo sin ti, Emery, es el lema que llevan ya por bandera, afición y jugadores. El club sabe que mucho le debe ya a este entrenador. La canción de moda se ha convertido en el tema musical del pelipro sevillano por la Europa League. Mientras tanto, muchos cantos de sirena con Unai de protagonista se escuchan a día de hoy, pero sin duda el que más fuerte suena, el que llevan los sevillistas en el corazón, es otro muy distinto. Otro que suena a felicidad, a final, a V de Varsovia y quién sabe si de victoria. V de Varsovia, V de Victoria, qué bonito suena, ¿verdad que sí? @ el descuento TV, me cuenta lo que usted está pensando y me cuenta lo que piensa sobre esa final. Posible 11, todas las cosas, porque aunque usted nos critique ahora mismo por Twitter, me está dando unos palos tremendos, ya toda la noche hablando de Emery, tranquilo, vamos a hablar de Varsovia. Incluso vamos a empezar a contar cuáles son los planes, los viajes, le voy a ir dando algún que otro dato después de lo que además ha comentado Pepe Castro. Y enseguida vamos a ver también a Sergio Rico, que habla hace un ratito, precisamente de la final. ¿Va a jugar, no va a jugar Sergio Rico la final de Varsovia? Enseguida lo vamos a ver, ha estado en la Gala de los Deportes de Onda Cero, allí ha contestado esa pregunta, no se pierdan lo que ha dicho el portero del Sevilla. Enseguida vamos a ver, ahí tenemos las imágenes de ese acto en el que han coincidido jugadores del Sevilla, del Betis del Sevilla y también, como no, un montón de compañeros de los medios de comunicación. Pues bien, en ese acto en el que, como digo, hemos podido ver a todos juntos, incluso a Emaná, que se ha dado una vuelta por ahí. Vamos a escuchar lo que ha dicho el portero del Sevilla Fútbol Club, que es lo que ha dicho también los protagonistas, los que han estado allí, por ejemplo, Juan Carlos Ollero sobre el ascenso o Pepe Castro sobre la final de Varsovia. Enseguida, antes, quiero que me cuentes, Leandro, por qué se metió uno y Emery Detalle. no disfrutó de la Estábamos- celebración, No, estábamos haciendo un poco el retrato, el dibujo de ese momento final de partido, en el que los jugadores del Sevilla dan una vuelta al campo y se dirigen sobre todo al fondo norte a tirar sus camisetas, pantalones y hacer lo que hizo en vía de pegar 4 capotazos. Pero es que al mismo tiempo no, antes incluso de ese momento, Unai Emery, erguido, su figura impasible, mirando detrás del plotter de la televisión de pago que retransmitió el partido, en ese momento saluda a Carcedo, saluda a Pablo Villa, hace un gesto tímido a la grada de tribuna y se mete hacia el vestuario. Cuando se mete hacia el vestuario sigue la fiesta y poco después retumba en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán lo de Unai Emery, que viene un poco de lo de Iván Rakitic. Bueno, pues eso lo escucha Unai Emery en el vestuario, que por cierto, por eso se le cuestionó también en la conferencia de prensa a Jesús Marca, el compañero el de... 50% porque quería recibir, que Sí, es costumbre, él- a los jugadores en el vestuario. Segundo plano, discreto segundo plano, prácticamente sin hacer ningún gesto, se fue rápido, no participó en esa celebración de la temporada, que además tiene una temporada de récord y que... Bueno, que, pues luego Unai Emery, venga, abrochamos rápido el tema. Una maldad. El Sevilla ayer da la vuelta y celebra y demás, ¿no? Y todavía no ha ganado nada. No ha ganado la Copa de la UEFA. Festejó con la gente. No tiene la yo veo Champions. también bien. Lo el digo hecho de porque alentar, algunos... Déjame terminar. que el aficionado alienta a los suyos, ¿no?
digo por si algún bético está diciendo, es que ¿cómo vamos a celebrar el ascenso si el Betis es un equipo? El Betis tiene que celebrar el ascenso. Luego vamos a ir con Se celebra todo, hay que no te metas en celebrarlo eso todo, porque luego porque quiero estos andar en son ese tema. emociones. Espérate que lleguemos a la Si información no, del Betis, ¿para qué porque está la de vida eso y el vamos a fútbol? hablar, incluso de los planes que puede tener el Betis para celebrar o festejar, llámelo X, el ascenso que se va a producir en breve. Cierro ya el tema de Unai Emery, quiero irme ya directamente a lo que va a ser el miércoles 27 de mayo, en el Estadio Nacional de Varsovia, en Polonia, el Sevilla se va a enfrentar al Dnipro. Y ahora usted cuando piensa, lo que seguramente he pensado yo también, y ha pensado alguno, o no, ahora le vamos a preguntar a Paco, hombre, el Dnipro, con la trayectoria que ha tenido el Sevilla, con la de equipos que se ha encontrado, el Gladbach, a priori un equipo muy complicado, y lo fue, el Villarreal, el Zenit, la Fiorentina, equipos de un nivel. Y ahora llegas y quizás en la final te encuentras al rival de menor entidad. Esto no quita ni un mérito a lo que ha hecho el Sevilla, cuidado, y si la gana sigue teniendo el mismo mérito, o más, porque es el equipo que más veces, si ocurre, la ha ganado en competición, esta competición, en toda Europa, y mira que se ha jugado veces, y mira que equipos que han participado, el Madrid tiene 2, en fin, que depende también quién la gana, ¿verdad? Le dan un valor u otro. Si el Sevilla gana este año la Europa League, se convierte en el equipo que más la ha ganado. No es ninguna tontería lo que ha hecho el Sevilla en Europa y usted bien lo sabe. Séptima final europea. Al margen de eso, el tema del Dnipro, de la trayectoria, esto no quita ni mancha ni pone un pero a lo que ha sido una competición europea magnífica para un Sevilla que de los últimos 8 partidos ha ganado 7, ha empatado 1. No seamos de pueblo, ¿no? Vamos a ver, el Dnipro llegaba a la final. Me gusta mucho ser de pueblo. Vamos a ver. Una expresión coloquial. Entendedme. Eduardo admira la provincia. Entendedme, yo también soy de pueblo, pero vamos a ver. ¿De dónde? El Dnipro se ha llevado de Úbeda, nacido en Úbeda. Sí, sí. Gran sitio, gran Semana Santa. Jaén, el Dnipro es un rival muy respetable. Lo que pasa es que tiene menos nombre que la Fiorentina, vende menos que el Mönchengladbach y que tal y que el Zenit. Pero ese es el rival que te hace la puñeta y te quita la final. Así que nada de relajarse. Es el equipo donde ha estado 4 años ese tridente Pedro Jaro, Marcos Álvarez y Juan de Ramos. Es un equipo que lo han hecho ellos, que ahora lo han dejado en manos de otro técnico. Y es un equipo que por desconocido a mí me da pánico, a mí me da miedo. Y esa a priori relajación, estamos como alguien me contaba, es que fue el Sevilla Eindhoven y el Middlesbrough y se le metieron 4, vamos a meter 4, cuidado, ojito. El Dnipro por desconocido, a ver si nos va a hacer la puñeta. En primer lugar, yo creo que el Dnipro no es un invitado. Por la no, el Dnipro ha hecho lo mismo que el Sevilla. Habrá cumplido mismo camino. Alguna eliminatoria menos que el Sevilla, porque el Sevilla, creo recordar que fue en el mes de agosto cuando dirimió el primer cruce, o si no fue julio, ahora no recuerdo bien con exactitud, pero lógicamente yo creo que se ha ganado un papel y un respeto en una final que además son 90 minutos, es decir, que no se puede especular, que no se puede generar... Que sí, que el Dinamo de Kiev ha ganado la liga ucraniana ayer ante el Dnipro, que sí, que muy bien. A mí me da, cuanto más desconocido y más feo el rival, sí, peor. Es que además las finales son extremadamente difíciles por todo el comportamiento adicional que puede generar sobre el césped. Es decir, que se debe controlar la presión, se debe controlar la ansiedad, se debe controlar los nervios. Y que en una final, por muchas finales Sevilla que es juegue... capitán general, Bernardo. El Sevilla ha jugado finales, todas las que la gana más en los últimos 10 años. Sí, ha aprendido de esto, tiene oficio. Sí, pero no es fácil. No, fácil no, yo no digo que sea fácil. Espérate que tenemos aquí a una persona de Madrid, que se ha visto en momentos complicados. Paco, con la sinceridad de un profesional del fútbol, en el vestuario del Sevilla, cuando llegan después de jugar con la Fiorentina, cuando entran en el vestuario del Artemio Franchi y te dicen, todo el mundo esperando que el rival sea el Nápoles, es el de Dnipro, ¿qué pasa por la mente de un futbolista? ¿Esto ya está hecho o ni mucho menos? No, que nosotros le damos mucho mérito a todo lo que hacen los equipos porque si tú llegas a una final y te ha costado la misma vida llegar, pensamos que si ese equipo ha llegado se merece el mismo respeto. Y no te lo digo políticamente, ¿me entiendes? No, incluso te da como más respeto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Nápoles pues todo el mundo lo puede conocer, sabe que tiene a Benítez, que tiene a Arbió, que tiene a Callejón, que tiene grandes Higuaín, sí, porque es más conocido, no, es más mediático. Pero este equipo cuando llega ahí es porque tiene algo bueno y está haciendo las cosas bastante bien. Si no, no estaría ahí. Por lo cual, una final se afronta de la misma forma. ¿Qué es más importante, Paco? ¿Qué es más importante? El partido del... fíjate lo que te voy a preguntar, alguno igual lo tiene muy claro en casa, pero fíjate lo que te voy a preguntar. Queda un partido en Liga, con opciones de Champions,
y tienes que jugar una final en Varsovia. ¿Realmente un futbolista que está ahora mismo todos los días entrenando, preparándose, trabajando, el propio cuerpo técnico, puede tener la mente en Málaga sabiendo que hay una final unos días después? Hombre, ¿Eso se puede llegar a conseguir? ¿Uno se puede abstraer de todo eso para pensar única y exclusivamente en el partido? eso depende de Unai Emery. Eso depende de Unai Emery, de que convenzca a los futbolistas y que les haga ver que ese partido es súper importante también para ellos y para el club. Clasificarte para la Liga de Campeones por la Liga no es nada fácil. ¿Qué equipo te espera? ¿Va a rotar tanto como hemos visto en Almería o tú crees que va a haber equipo de gala? No, yo creo que sí va a rotar. Va a rotar. Creo que va, no. De todas formas, también es lo que estábamos hablando antes. Dime un equipo tipo del Sevilla hoy en día. Es que no nos pondríamos, seguramente entre todos no diríamos un 11 y todos aciertaríamos en el mismo 11. Por eso yo creo que el equipo que saque el Sevilla en Málaga será de gala y el que saque en la final será todavía más de gala aún. Bueno, pues lo que dice Paco, coincido con él, por una sencilla razón. Vamos a analizar lo que ha sido las declaraciones postpartido de Unai Emery, ya lo han escuchado, primero Málaga y después Varsovia. Pues escuchen lo que dice Vicente Iborra, 3/4 de lo mismo. Así que el mensaje que sale de dentro del vestuario es el mismo que del entrenador. Es decir, lo tienen claro, primero Málaga y después Varsovia. Era lo que queríamos, ganar, dar una alegría a la afición, pese a que no ha sido nuestro mejor partido, pues el equipo en el segundo tiempo ha sacado lo que tenía que sacar y hemos ganado y creo que estamos con ilusión de pelear hasta el final. Bueno, pues esto era lo que decía Vicente Iborra. Hay que rescatar también lo que nos dice la gente. Enseguida Vicky va a estar con el Twitter, @eldescuentotv. Algunos se enfada conmigo. Nada, vamos a leer igual, no tengo usted problema, hombre. Y luego también hay que recordar lo que ha hecho el Sevilla este fin de semana, que no es ninguna tontería tampoco. 73 puntos. Un Sevilla de récord, un Sevilla histórico. Las segundas partes no siempre fueron malas. Ese podría ser el título del partido que se vivió ayer en el Pizjuán. Los de Emery salieron al campo entre los aplausos de una grada que se convirtieron en avisos cuando, en el minuto 30, el Almería se puso por delante con un gol de Thierry. Los minutos iban pasando, el Valencia perdía en Mestalla ante el Celta. La oportunidad de sumar puntos y adelantar a los valencianos se les escapaba de las manos. En el descanso, la bronca de Unai a sus jugadores les hizo reaccionar. Sergio Rico obró el milagro y detuvo los que podrían haber sido dos buenos tantos de los almerienses. El Sevilla cambió entonces de estrategia y de actitud. Iborra ofreció un recital de buen hacer en el momento perfecto. Encajó 2 tantos tras los pases de Gameiro y Aspas. Fue entonces cuando la grada se vino de nuevo arriba. Acababan de hacer historia. 73 puntos y 22 victorias en Liga. El talento y talante que está demostrando este equipo en este curso bien valen ese tan deseado 4º puesto y por supuesto una nueva Copa UEFA. Escribir un nuevo capítulo en la historia está más que nunca en juego. Bueno, pues el Sevilla que ha hecho una temporada memorable, que está haciendo una temporada memorable. Queda una jornada, el mejor, o el récord en este caso de puntos, 73, supera aquel Sevilla Juan de que consiguió 71. Y hay que tener mérito con lo que era aquel Sevilla, chapó por esa plantilla, por ese entrenador, y en una final de Europa League. Por las comparaciones, que son odiosas, ya lo sabemos, pues este Sevilla, por lo pronto, lo digo por aquellos que todavía desmerecen al trabajo de Unai Emery o de lo que ha hecho la plantilla. Muy claro, por lo pronto va a jugar la segunda final de manera consecutiva en Europa League. Eso fue lo que hizo el equipo de Juan de, pero es que encima le ha mejorado en la puntuación en Liga. Creo que hay indicios para pensar que todavía se puede mejorar muy mucho lo que hizo el equipo de Juan de, que hay un margen de mejora brutal, y eso que ese equipo hizo bastante. El mérito que tiene este Sevilla en una nueva final de Europa League con 14 tíos nuevos en la plantilla, es que se nos olvida, 14 tíos nuevos en esta plantilla, es para quitarse el sombrero, para ponerse de pie y para ponerle un monumento a Monchi y a ese señor del que hemos debatido y a usted no le parece importante que debatamos. Bueno, pues la piedra angular del proyecto junto con el que no peina flequillo. Será por algo. Los dos se entienden y fíjense la que han liado. Vamos a Twitter, @eldescuentotv, para que usted nos cuente lo que quiere, con educación y respeto, ¿eh? Vamos a entender un poquito la forma. Vicky, ¿qué nos cuenta la gente? Pues la gente sigue, ¿cómo es? Dándonos palos, ¿no? Dándonos palos, sí. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Lo que pasa Deporte es que nacional últimamente. Los tuiteros no se ponen muy de acuerdo. Alberto, por ejemplo, nos dice que somos antisevillistas porque solo sabemos hablar de Emery cuando la final de Varsovia está a escasa semana y media. Y por otro lado nos dicen que no, que somos muy sevillistas porque solo hablamos del Sevilla.
Otra vez decir que el primer bloque es de Sevilla, segundo bloque Oye, es del así, Betis. y luego vamos y es a cambiar, así. Ahora, que no pasa nada, ahora la semana hablaremos, que viene al revés. Sí que ahora esto es vamos así. a hablar muchísimo del Betis, de su ascenso, de fichaje, de futuro, de muchas de cosas. todo, de todo. Enseguida, antes nos vamos a ir a publicidad, @descuento para que usted nos cuente lo que quiere y también a la vuelta la información del Real Betis Balompié. No me dejo nada en el tintero. Si hay un tema que es común para el Sevilla y para el Betis, a modo de pincelada, para que usted lo vaya preparando y vaya dando palos, pero de verdad. Lo que hizo el otro día Pepe Mel en la sala de prensa previo al partido frente al Lugo es de la educación y la elegancia propia de un profesional del deporte. Lo que se le exige a una entidad como el Real Betis Balompié y a un entrenador del nivel de Pepe Mel. Todo el que quiera ver más allá está viendo lo que no hay. Lo digo por los comentarios y por el hinchamiento en Twitter al que fue sometido el entrenador del Betis. Que no busquen, que no hay. Después de pausa vamos a hablar de eso. ¿Alguna pincelada que quieres añadir del Sevilla, Leandro? Que te veo ahí, hombre, las cosas que hemos hablado. Equipo hermano no sé, pero familia suya directamente sí. Bueno, ¿no? pero que... Y en casa de todo el eso, mundo, que eso. me diga a mí ahora mismo un sevillista que esté viendo el programa que no tiene un bético en su familia, o un bético que esté viendo el programa que no tiene un sevillista en su casa. ¿Y a qué no pasa nada? Pues tampoco pasa en la casa de los demás. Lo digo porque, a ver si cualquier cosa... A ver si, a veces demasiada importancia lo que se escribe en Twitter. Y yo creo que en Twitter... No, lo digo por... No, por hombre, se puede... importancia no, Leandro, es que hay rozado el hay- insulto, la amenaza, hay muchas cosas Bueno, pero es que no están bien. Cuando que no están bien. Cuando te escondes detrás de algo que no para que no se te puede identificar, pues es muy fácil criticar. Pero es que yo, de verdad, lo de Twitter cada día es una herramienta extraordinaria de información y posiblemente de comunicación, pero cuando ya se llega al insulto y se llega a este tipo de situaciones que son desagradables, no hay que prestarle ninguna atención, pues es que son enfermos mentales, ¿no? De hecho, la frase, tienen un problema. La frase de Pepe Mel, yo creo que ojalá, si no hay que darse besos en la boca, hay que utilizar un lenguaje como el que utilizó Pepe Mel, de absoluta normalidad. Que venimos de una herencia muy negativa, bueno, pues a cambiarla. Y se cambia con cosas como la que dijo Pepe Mel, equipo hermano. Caray, un shock, equipo, pero sí. Vamos a cambiar las cosas, ¿no? Pues así se empieza, ¿no? Que no pasa nada, que no pasa absolutamente nada. Lo dicho, vamos a darnos una vuelta por los escaparates, vamos a conocer un poquito más esos consejos siempre recomendables que nos trae esta casa. Y a la vuelta, si usted quiere seguir dándome palo, porque parece que es el deporte nacional hoy día, vamos a hablar del Real Betis Balompié, de ese ascenso en Santander, en el Benito Villamarín. El miércoles, por cierto, se cumplen 25 años del último ascenso en el Benito Villamarín, con gol de José Mel Pérez, por aquel entonces futbolista del Real Betis Balompié. De muchas cosas nos queda todavía por delante de aquí a las 12 de la noche. Enseguida, a vuelta de pausa. Es cierto que estamos mejor que la semana pasada y queda una semana menos. Este programa está patrocinado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado.